Pensamiento del día miércoles 6 de agosto. Volver a la vida verdadera. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nos encontramos en la segunda parte de la carta de San Pablo a los Romanos, en la que el apóstol nos descubre el modo de actuar cristiano como expresión de la nueva vida, del verdadero amor, de la verdadera alegría, de la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. La vida cristiana es como un nuevo modo de afrontar con la luz y la fuerza del Espíritu Santo las distintas tareas y problemas ante los que podemos encontrarnos. En este versículo, el apóstol establece el fin y la actitud de fondo que deberían caracterizar nuestro comportamiento, hacer de nuestra vida una alabanza a Dios, un acto de amor extendido en el tiempo, en la búsqueda constante de su voluntad, de lo que le agrada. Miércoles 6 de agosto. Volver a la vida verdadera. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de agosto de 1993. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas, capítulo 12, versículo 34.